Hola, buenos días. Desde el Grupo Municipal Dignidad Ciudadana de Miguel Turra vamos a hacer la valoración del último pleno que tuvo lugar el día 18 de septiembre, aquí en el Salón de Plenos, a las 6 de la tarde. Un pleno muy cargado en todos los sentidos, muy cargado de temas, porque llevaba 16 puntos en el orden del día. Yo creo que desde que estoy aquí, desde hace más de 10 años ya de concejal, nunca había visto yo un pleno con tanto punto en el orden del día y con distintas cuestiones que surgieron luego en el desarrollo del mismo. Por hablar muy rápidamente, ya digo, porque si no se puede hacer muy extensa la valoración, decir que trajimos un expediente de modificación de crédito que salió aprobado con los votos favorables del equipo de gobierno y los votos en contra del grupo, de los grupos de la oposición. El expediente era sencillamente mover unas partidas del capítulo 1, donde están los gastos precisamente de personal y de seguridad social, a otras, porque en el punto del año en el que estamos, en este mes ya casi llegando a octubre, hay muchas de las partidas que ves que a final de año ahí va a haber un sobrante y por lo tanto es lógico utilizarlas, y la utilizamos entonces en 3 proyectos que se van a sacar. Uno importante, que va a ser el proyecto para el nuevo pabellón de Miguel Turra, porque conocemos que el pabellón está muy saturado en cuanto a actividades y por lo tanto vamos a iniciar lo que es el proyecto de un nuevo pabellón en los terrenos que hay junto al Clara Campoamor, que todos ustedes los conocerán. También, igualmente, un proyecto para un parking disuasorio, vamos a decirlo así, aquí en el interior de la localidad, igualmente para el arrendamiento de unos terrenos, y también se destinaba para eso. Y luego también para lo de las obras de la EDAR, que es la estación depuradora de aguas residuales, que también ya ha pasado por aquí por pleno y tampoco quiero hablar más. Lo dicho, hay unas partidas que se mueve ese dinero para tener para una serie de proyectos que entendemos que será en beneficio de la localidad. Luego, igualmente, se produjo una modificación de la ordenanza fiscal de los precios de la Universidad Popular, que salió con los votos favorables tanto del equipo de gobierno como del Partido Socialista y los votos en contra de los miembros de Izquierda Unida Podemos. Por los motivos que comentaron ellos, están en contra de esa subida. Están en contra de la subida, depende, porque la Junta Rectora sí que votaron a favor de la misma, pero aquí votaron en contra, bueno, pues que me imagino que les darán ellos las explicaciones aquí en su valoración. Igualmente, ya se hizo una modificación del Reglamento de Protección Civil, y vinculado a esto igualmente se llevó a cabo la aprobación de los siguientes planes: el Plan de Actuación Municipal frente a fenómenos meteorológicos, el Plan Territorial de Emergencia Municipal de Miguel Turra, el Plan de Actuación Municipal frente a incendios forestales, el Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones. Estos 5 puntos salieron todos por unanimidad, porque es algo lógico, a pesar de que por algún otro sitio se han escuchado voces de que si ya estaban aprobados, que si ya estaban homologados. Realmente no estaban, no habían seguido toda la tramitación que tenían que haber seguido los mismos, y por eso se vuelven a traer a pleno y ahora ya los ponemos al día con todas estas situaciones. Modificación de la relación de puestos de trabajo, que también salió por unanimidad. En este sentido es algo sencillo: modificación de una ficha que es la de mecánico, porque figuraba en la ficha de la misma una serie de funciones que no tienen que ver con el puesto de mecánico, y luego al mismo tiempo la creación de 3 puestos nuevos. ¿Para qué? Lo llevamos a la ficha de la relación de puestos de trabajo, a la relación de puestos de trabajo, las fichas correspondientes, y son 3 puestos que, digo, son el puesto de operario de limpieza viaria para fines de semana, también está el puesto de operario de servicios múltiples y variados, y también está el puesto de técnico de educación infantil itinerante. Estos 3 puestos son de nueva creación, a pesar de que el último que hemos mencionado, el técnico de educación infantil, venía ya convocado en la OPE del año 22, pero no se ejecutó esa OPE en el momento que se debió hacer, y por lo tanto no es que se perdiese, bueno, sí, se perdió esa plaza, y ahora seguidamente lo que hacemos nosotros es, siendo un puesto que año tras año está llamando a gente para cubrirlo, y lo haces mediante el sistema de los refuerzos que permite la ley. Sin embargo, es más lógico tener una persona de modo fijo ahí, y por lo tanto es lo que hicimos, esa llamada, esa convocatoria de este puesto de técnico de educación infantil itinerante, porque podrá estar en un centro o en otro. Y los otros 2 puestos son demandas de las áreas correspondientes de limpieza viaria y de servicios, que siempre están demandando tener más personal, siempre utilizamos los refuerzos, siempre utilizamos que si planes de empleo, y en este caso es dotarles de una persona más con carácter de fijeza en la plantilla, y así lo hicimos. Repito, unanimidad en estos puntos y sin problemas. Luego se trajo la moción de Izquierda Unida Podemos para la devolución de los importes de la Universidad Popular, y en este caso al final la votación salió 9 votos en contra y 8 votos a favor, es decir, se rechazó. La moción de Izquierda Unida Podemos era: se han cobrado, no se ha seguido el procedimiento
relativo a cómo se deben cobrar las tasas de la Universidad Popular. Me imagino que igualmente ellos lo contarán. Yo solamente quiero dar unas pinceladas en esto y el que quiera más información puede ver el pleno íntegro porque ahí está toda la información correspondiente. En definitiva, se han seguido, se aprueba por la Junta Rectora, que ese es el primer paso, y esto se hizo ya el año pasado y se subieron las tasas. Posteriormente se debería haber traído a pleno, no se hizo, fue un error, un procedimiento erróneo en ese caso, y este año nuevamente hay una inclusión de unas tasas y se trajo a este pleno mismo en el que estamos hablando y ahí sí es que se llevó y se han aprobado. Ahora mismo esas tasas están ya aprobadas por pleno. Lo que pedía Izquierda Unida era la devolución de las tasas indebidamente cobradas, pero al mismo tiempo la responsabilidad, incluso hablaba de ilícitos penales. Yo les contesté que, hombre, que llegara el ilícito penal en un caso así, teniendo en cuenta que hay una Junta Rectora que decide esa subida de tasas, un dato muy importante, porque luego al final hay gente que se ofende en cuanto dices cualquier cosa y yo el tono que estoy utilizando ahora mismo creo que es bastante pausado en esto, pero ya digo, hay una Junta Rectora donde se vota la subida o no subida de las tasas. En esa Junta Rectora formamos parte de la misma todos los partidos políticos, además de técnicos y asistentes a la Universidad Popular. Bueno, pues tanto en una Junta Rectora, la que se celebró en el 2024, como en la Junta Rectora de este año, toda esa subida de tasas ha tenido el voto favorable de la unanimidad. Izquierda Unida, Podemos incluido. Luego, al final, ellos se rasgan las vestiduras diciendo que no, que yo no les tengo que dar lecciones de lo que deben votar o no, que yo no les doy lecciones. Y estamos aquí para aprender cada día de todos los que tenemos al lado, enfrente y viendo estos mensajes. Pero lo dicho, las actas están donde se vota y se vota en ese caso a favor. Posteriormente, ellos lo traen, le quieren dar la vuelta como diciendo que se ha seguido el procedimiento erróneo, bueno, ilícito para ellos, erróneo para nosotros, totalmente de acuerdo. Nosotros, desde el equipo de gobierno, presentamos una enmienda a la totalidad, lo que pasa que quedó retirada porque el propio grupo de Izquierda Unida dijo que no se presentó con tiempo y la secretaria dijo que no se llevase a cabo esa enmienda y al final la enmienda nuestra lo que decía es va a procederse a la devolución, que se solicite la devolución, no hay ningún problema y en definitiva sería corregir además los estatutos porque no están bien definidos en la Junta Rectora de la Universidad Popular y eso es lo que se pretendía por parte del equipo del gobierno. No quisieron que se viese esa enmienda a la totalidad, por lo tanto solamente quedaba la moción de Izquierda Unida y evidentemente nosotros votamos en contra de la misma. Traeremos al Pleno de octubre esa enmienda ya como moción para que esa devolución de las tasas se produzca y en ese caso se habrá perdido un mes, en este sentido se podía haber hecho, pero como ellos ya digo, iban más con ese tema de vamos por el ilícito penal, hay que exigir responsabilidades penales, estaban muy con el tema de penal, pero bueno, ya digo, eso fue el tema de la moción de Izquierda Unida. Se retiró una de Vox que era sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y luego había dos mociones de reprobación, una dirigida por Izquierda Unida Podemos contra mi persona como concejal de Recursos Humanos y otra dirigida por el Grupo de Dignidad Ciudadana, que represento yo, contra el Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos. Quiero comentarles muy brevemente, porque también habrán leído, habrán visto, quiero que vean el Pleno, eso sí que se lo pido encarecidamente, porque cuando a una persona le reprueban en el Pleno podrá decir, ¿qué ocurre? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene? Consecuencias jurídicas ninguna. De llegar a decir una persona reprobada automáticamente tiene que cesar en su cargo, si ostenta algún cargo, o tiene que dimitir, por poner un ejemplo. Aquí ocurrió en el año 2017 o 2018 que por parte del Pleno se reprobó a la anterior alcaldesa Victoria Sobrino. ¿Por qué? Porque en el Pleno se adoptó un acuerdo, mayoritariamente, la oposición, en ese caso que integraba el Partido Popular, Izquierda Unida Ganemos, se llamaba entonces, y el Grupo de Ciudadanos, y salieron unos acuerdos en el Pleno relativos a la covatilla. Posteriormente, esos acuerdos, una vez aprobados en el Pleno, no se ponían en marcha, pasaron 2 o 3 meses sin que se hubiese movido un solo papel para ponerlos en marcha. Y los grupos de la oposición, que teníamos mayoría en ese momento, decidimos presentar una reprobación contra la alcaldesa, Victoria Sobrino, por no llevar a cabo y por no llevar adelante esos acuerdos. Esa reprobación ganó. 9 votos frente a 8. Ganó en ese momento. ¿Qué ocurrió? Sencillamente nada, quedó reprobada la alcaldesa y punto pelota. ¿Tenía que dimitir la alcaldesa? ¿Tenía que...? Pues no fija nada la ley en cuanto a lo que es el tema de la reprobación y las consecuencias que pueda tener. Ni siquiera la ley reguladora de bases de régimen local menciona lo que es la reprobación. Habla del control y fiscalización de los órganos de gobierno. Eso es lo que menciona. El mensaje de control y fiscalización de los órganos de gobierno también pueden verlo en el Pleno porque mucha gente me achacaba
iba directamente contra mi persona en ese sentido, como me llamaban de todo, menos bonito, en el sentido de decir que cómo iba a presentar yo una reprobación contra un grupo municipal, que eso no era viable, no era posible, que es contra solamente los miembros del equipo de gobierno. Cuando la ley, este artículo en concreto, dice control y fiscalización de órganos de gobierno, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre ello, y bueno, no es por dar lecciones a nadie, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo está al alcance de cualquiera, sencillamente viene diciendo que órganos de gobierno son también, evidentemente el máximo órgano de gobierno de un ayuntamiento es el Pleno. Integrando parte del Pleno están todos los concejales, tanto los de gobierno como los de oposición. Por lo tanto, órgano de gobierno es también el grupo de Izquierda Unida Podemos, igual que el grupo del Partido Socialista. Una reprobación se puede dirigir contra ellos, ya lo digo. Y esa fue un poco la discusión que hubo sobre esa reprobación en concreto. La reprobación contra mi persona era por una circular que leí en el Pleno, la circular, y vuelvo a remitir, no voy a decir... quiero que opinen ustedes si la circular mía es muy reprobable, por utilizar esa expresión, o si es algo que el jefe, el director, el responsable de recursos humanos en una empresa, y en este caso el ayuntamiento lo es, debe hacer ante situaciones que se pueden plantear. Quiero que lo valoren ustedes y me quedaré con la valoración suya y sobre todo me quedaré con su decisión política cuando llegue en este sentido. La reprobación contra mi persona, me defendí, evidentemente, y me achacaron muchas veces de que si el tono de cómo me dirijo yo a tal... hay que estar en un pleno en un principio. Yo ahora mismo puedo estar hablándoles a ustedes de qué es lo que ocurrió en el pleno en un tono más calmado y tal. En un pleno, cuando estás debatiendo asuntos y cuando alguien quiere tener la razón y otro te la quiere quitar, pues normalmente puede haber acaloramiento, tratamos de que no lo haya, pero puede haber tonos más encendidos y puede haber incluso piques durante el pleno. Vuelvo a remitirles otra vez para que lo vean. Y en el caso de una reprobación, más todavía, porque le están a una persona, en este caso mía, igual que yo con ellos del Grupo Izquierda Unida, achacando algo que está mal y achacando para hacerlo público. El que es presuntamente reprobado se defiende, evidentemente, y para defenderse no va a andar con medias tintas. En ese sentido, utiliza todos los razonamientos que entiende posibles para poder defenderse. Y eso es lo que ocurrió en el último pleno, en cuanto a la reprobación que iba contra mi persona. Se llegó a la votación, en definitiva, y votos a favor de la reprobación, los 8 del Grupo de Izquierda Unida Podemos y del Partido Socialista, de la oposición, y votos en contra de la reprobación, los 9 del equipo de gobierno. Salió, por lo tanto, desestimada esa reprobación contra el concejal de Recursos Humanos. Ya digo, en cuanto al contenido, fondo y demás, fue un debate largo, véanlo en el Pleno, porque tampoco si no estaría yo aquí haciendo una valoración que sería a las 2 horas. Reprobación por parte del concejal de Dignidad Ciudadana frente al Grupo de Izquierda Unida Podemos, pues sencillamente por difusión de bulos. Eso es lo que pusimos en la argumentación de la moción que presentamos. Ellos dicen que no era un bulo. Vuelvo a lo mismo. Pasen a la página web del ayuntamiento, en la sección que viene de partidos políticos, ahí las notas de prensa que lanza cada partido están publicadas. El 17 de julio, si no recuerdo mal por fecha, el Grupo de Izquierda Unida Podemos lanzó una nota de prensa, se la mandó a todos los medios que tenemos aquí locales, como Diario de Miguel Turra, Difunde Televisión, al propio web del ayuntamiento, donde el titular era el centro de día en situación inhumana y sin transporte para los mayores, una cosa así por más o menos, hablaba de situación inhumana. Todo eso generó en ese momento una situación muy tensa en el propio centro porque tuvieron que salir trabajadores y demás a desmentir. Y encima, ahí sí que utilizaban tono fuerte contra Izquierda Unida porque muchos de ellos hablaban de que ya estaba bien de utilizar la política para estas cosas. Y entonces al final mantenían ahí ese titular. Luego, en el contenido de la noticia, hablaban de los fallos que había habido en el aire acondicionado. También ahí en el Pleno se discute qué es lo que ocurrió en esos días y las soluciones que se pretendieron y se hicieron por parte del equipo de gobierno para solventar esa situación, pero ellos mantenían lo de situación humana. Decir que los mayores que tenemos en el centro de día, por eso, están en situación inhumana, es falsear y, por lo tanto, es difundir un bulo. ¿Cómo se sabe si una noticia que pretendes dar es un bulo? Por un lado se dice es una invención, que es el caso en concreto, es situación inhumana, era falso, y por otro lado, ¿qué es lo que genera esa difusión de la noticia? Si tú a alguien le dices que mañana va a haber un eclipse de sol y es un bulo, mañana mucha gente se va a poner delante mirando arriba porque le han dicho que va a haber un eclipse de sol y luego al final no va a haber un eclipse de sol y habrá sido un bulo.
y esa persona pues ha perdido el tiempo estando allí esperando para que ocurriese. En este caso, cuando dices que los mayores o del centro de día está en situación inhumana, estás dando a entender que las personas que están allí, no solamente los trabajadores, sino sobre todo los mayores, que son los que tienen unas condiciones más especiales para respecto de su salud, estarán en una situación inhumana y eso lo que hace es crear alarma social, que es lo que produjo. Ya digo, tuvo que intervenir la directora, intervinieron trabajadores desmintiendo todo esto. Las familias preguntaban, llamaban para ver qué es lo que estaba ocurriendo en el centro de día. Eso es alarma social. Ellos, Izquierda Unida, piensan que era como una rabieta por mi parte, como me habían presentado la moción anterior, y como contrarrestar esa moción, ahora nos reprueba a nosotros. No, yo repruebo un bulo. Y al final, es verdad que la mayoría del Pleno iba a decir que sí, porque en definitiva somos mayoría y yo presento una reprobación, como dije aquí, si la presentamos, si somos mayoría va a ganar esa reprobación y ustedes quedarán reprobados por difundir un bulo. Pero a donde voy yo del tema de fondo, que ellos van a decir, los aires acondicionados estaban mal, no funcionaban, se pasaba calor allí, la rampa del minibús no funcionaba. Sí, todo perfecto, todo perfecto. Daban a entender, respecto de la rampa del minibús, cuando decía sin autobús durante meses, venían a dar a entender, daba a entender que los mayores se quedaban tirados en tierra. Eso también era mentira. Desde el servicio del centro de día se contratan taxis y los mayores van desplazándose desde sus domicilios hasta el centro diariamente en un taxi y bien atendidos sin ningún tipo de problema. Es decir, no, tú das a entender en ese titular que se quedan en tierra y lo otro das a entender que están en situación inhumana. Se lo traté de explicar, no lo vieron y en definitiva, pues eso, lo dicho, que no les gustó las explicaciones que yo les di, ellos consideran que sí es verdad lo que dice la noticia, nosotros consideramos que no y tal. ¿Qué ocurre? El problema vino cuando yo mismo, como concejal de personal, hice la valoración de decir, oiga, y una vez que el Grupo Municipal de Izquierda Unida está reprobado, por parte del equipo de gobierno, yo le voy a plantear, y así lo dije, porque a título particular seré yo el que lo plantee al equipo de gobierno, estudiar la posibilidad de que a un grupo municipal reprobado, la liberación que tiene asignada por el Pleno del Ayuntamiento, no por mi persona ni por la persona del alcalde, no, por el Pleno, por la mayoría del Pleno, que esa liberación se le pueda retirar. Porque claro, si tenemos un grupo municipal que está fiscalizando, controlando al equipo de gobierno, todo perfecto, diciendo que la suciedad en las calles, vale, ahí es labor de oposición de estar diciendo esto es así, hombre, si las calles están limpísimas y ahí sigues con el RQR de que si están sucias, pues bueno, tendremos un problema de apreciación, ustedes y nosotros, porque solamente hay que ir a la procesión, me han mandado hoy unas fotos de la procesión de Valdepeñas, donde los contenedores estaban a rebosar cuando estaba pasando las imágenes por las propias calles. Bueno, pues a lo mejor eso sí que es un problema, pero bueno, lo quiere llevar a ese terreno, no hay problema. Que resulta que hay farolas que se han fundido, lo que sea, también lo dicen, no hay ningún problema. Hombre, otra cosa distinta es que utilices y trates de sacar una nota de prensa para darle repercusión y todo, la palabra inhumano. La palabra inhumano no se debe utilizar. Un grupo municipal que está liberado para hacer esa labor de oposición, si está pendiente de cómo voy a sacar una nota y en esa nota voy a difundir un bulo, porque no es verdad, y vuelvo a repetirlo, que no estaban en situación inhumana, que los aires no funcionaban, que sí, pero que la palabra inhumano debería haberla retirado. Incluso se lo dije, y lo repito otra vez, si ellos en ese artículo, después de todas las intervenciones que tuvieron los trabajadores de allí, hubiesen dicho, vamos a cambiar el artículo, vamos a cambiar ese titular, vamos a decir que no funcionan los aires, que esta situación, lo que sea, pero retira la palabra inhumano, no te la inventes, probablemente esa reprobación no habría existido, porque yo no hubiese tenido motivo para presentarla, pero RQR la mantuvieron y vuelvo a decir, y la siguen manteniendo aún después de reprobados. En definitiva, la valoración por parte de este concejal fue decir eso, posibilidad de estudiar si se le retira al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Bueno, pues esta es la amenaza por parte de ellos, yo les he amenazado, tal, y aquí se montó el pollo, y tengo aquí anotado, se marcha Izquierda Unida y se marcha el PSOE. Les recomiendo que cuando vean el Pleno se fijen en las caras de los representantes, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista, en el momento en que están decidiendo o no quién se levanta del Pleno. Porque ahí hay algo raro en ese momento, cuando lo van a ver, porque es un primer plano además del tiro de cámara que están enfocando a los concejales de Vox que están informando en ese momento, pero se ve al portavoz de Izquierda Unida que en ese momento está trasteando mucho con el móvil, pidiendo consejo o hablando con compañeros y luego al final se empiezan a mirar ya los del Grupo Socialista y los del Grupo de Izquierda Unida como van a tomar la decisión de levantarnos. Se marcharon.
no ha ocurrido, miento, iba a decir, ¿no ha ocurrido esto en el pleno? No, sí ha ocurrido. En el año 2015, en el último pleno de esa legislatura, que era la legislatura de Román, los integrantes del Grupo de Izquierda Unida, después de montar un pollo, de los que les gustan a ellos montar, una performance de estas, resulta que empezaron a insultar a una concejala, en este caso a Luz María Sánchez, que creo que era concejala de Juventud, pero insultarla directamente, tanto que ellos dicen y demás, y al final el alcalde les tuvo que llamar al orden 3 veces, les dijo que tenían que abandonar el pleno, decían que no se iban, que viniese la policía, y vino la policía y los sacó del pleno. Se levantaron ellos voluntariamente, sí, pero con la policía aquí delante. Izquierda Unida, Ganemos, Podemos, como se llamase en su día, y eso ocurrió. Y luego en el año 2012 también abandonaron el pleno cuando era el debate sobre el tema de la sección de crédito de la cooperativa, y también. O sea que es algo que no es algo inédito en el Ayuntamiento de Miguel Turra y en los plenos, porque ya ocurrió otras veces, siempre protagonizadas por los mismos, curiosamente. Luego los que insultamos somos nosotros y demás. Solamente un ejemplo, ya termino con esto. Aparte de decir que, bueno, que los del Partido Socialista, los del el Grupo Municipal del Partido Socialista, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente lo podrán apreciar, tuvieron un detalle muy feo, no con nosotros ni con el resto de la ciudadanía, sino con sus propios compañeros, porque Laura Arriaga y Pedro Redondo, 2 concejales, la anterior alcaldesa y Pedro, se despedían, porque habían presentado esa semana su dimisión, y se despidieron con unas palabras muy bonitas y de mucho agradecimiento a todo el mundo, y desde aquí vaya nuestro reconocimiento también para ellos. Pero se despidieron solos. ¿Por qué? Porque los otros 3 integrantes del grupo municipal se levantaron y se fueron. Es verdad que tenían que leer, pero, hombre, un poquitín de decoro, ¿qué hubiese sido un poquitín de decoro? Desde mi punto de vista, que luego dirán que yo no soy quien para dar consejos y demás. Miren, se marcha el Grupo de Izquierda Unida tranquilamente y ustedes piden, por favor, que puedan intervenir los concejales que van a presentar su dimisión y que se quieren dirigir a la ciudadanía, se pide el cambio del orden tal como se hizo posteriormente, la Secretaría y la Alcaldía lo hubiesen concedido, están ustedes 5 ahí sentados escuchando sus compañeros cómo se despiden de todo el mundo, incluso de ustedes, y hubiese sido un detalle bastante más bonito que no levantarse, dejarles solos allí, que parecían eso, como si fuesen apestados dentro de su propio grupo, y en definitiva ellos se despidieron de ese modo. Quería decir lo último, que nos achacan muchos insultos, aparte de dignidad ciudadana y tal. Hombre, somos un grupo combativo, hay determinadas situaciones que no las vemos bien y vamos a actuar frente a ellas, pero siempre dicen, es que son los primeros que insultan. Al día siguiente, pero esa misma tarde salió publicada la nota de prensa que lanzaron desde el Grupo de Izquierda Unida Podemos, y era esta, la verán aquí, y es una nota de prensa. He señalado de amarillo todo lo que son insultos o descalificaciones fundamentalmente frente a nosotros, evidentemente, y entonces esa es la nota de prensa del Grupo de Izquierda Unida Podemos. Véanla, en amarillo, todo lo que en el contenido de esa nota va dirigido, improperios y lo que quiera. Empieza diciendo, el pleno de la vergüenza, actitudes matonas. Eso es lo que pone ya en el titular, pero bueno, luego continúa. Luego al día siguiente nosotros lanzamos una nota contando lo que había pasado y viendo que la actitud, y lo digo así, la actitud por parte de los concejales de Izquierda Unida, y me lo reitero, da esa sensación de rabieta, porque, que conste, hasta que yo utilicé la palabra retirar la liberación, todo era en gracias, no hay ningún problema, nos han reprobado, jiji, jaja. En el momento que se planteó esa posibilidad, que deberemos estudiar, de repente ya se pusieron serios. En ese momento, cuidado, ya me toca en el parné, que se dice de un castizo, y ahí en ese momento ya es cuando no... Les recuerdo una cosa, este concejal que está aquí ha estado 8 años como concejal de Ciudadanos en su momento, del año 2015 al 19 y del 19 al 2023, sin nada de liberación y trabajando como el que más, durante 8 años íntegros. No situaciones que se ven que alguien cuando le retiran la liberación o cuando pierde la liberación que tenía dura en el ayuntamiento nada, menos que un telediario. Y en esta situación parece ser que algo así, claro, jiji, jaja, me han reprobado, no pasa nada, no hay ningún problema, pero cuando se estudia al otro ya, cuidado, somos matones, como leo por aquí, están amenazando, esto es una vergüenza, no lo sé, cada uno nos lo tendremos que mirar. Mi tono hoy ha sido bastante más relajado, como habrán podido apreciar. Trataré también de no dar leña o echar leña al fuego en lo que sea posible, pero una cosa la dije en el Pleno, la reitero ahora mismo, y es que desde luego no estoy dispuesto a mirar para otro lado en determinadas situaciones. Muchísimas gracias.